Buenas tardes, gente de La Paz en Cristo. Nuevamente estamos reunidos acá en estos encuentros en torno a la figura de Pablo, las comunidades, la teología de San Pablo. Pero vamos a seguir avanzando en este tercer video y tercer encuentro que tenemos. Y vamos a entrar en el material que ustedes tienen en mano. Acá es el tema de la carta a las comunidades, 5.3. El otro es el de comunión en la carta a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que nos va poniendo un poco para ambientarnos en lo que estamos hablando? Las cartas a las comunidades, lo que se plantea en el material es el saludo inicial. Estaba viendo acá la carta a los Gálatas, que es una de las cartas centrales. A mí me gusta mucho la de carta a los Gálatas, porque es no presentar toda la teología de Pablo, pero sí esos puntos centrales que él va a mantener a lo largo de su prédica. Fíjense cómo empieza, en un saludo inicial: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Saludamos a las iglesias de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. En el saludo inicial siempre Pablo es extenso. No es alguien que dice hola, ¿cómo están? Y ahí empiezan, sino que tiene toda una bendición, una acción de gracias, una invocación. Y luego sí viene el cuerpo de la carta, que sería la apología, pero no es que voy a hablar de la carta a los Gálatas, sino ver cómo él va manteniendo este esquema en sus cartas. Luego que viene el cuerpo de la carta, que en el caso de Gálatas es la apología a las autoridades, la autoridad apostólica de Pablo, luego viene la justificación por la fe, la libertad cristiana, termina con las despedidas, que sería un poco noticias personales que también hay de él, y el saludo final. ¿Ven? Que nadie me moleste en adelante, estaba enojado Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Y ahí termina la carta a los Gálatas. Es un poco lo que ustedes tienen en el material. Saludo inicial, bendición, cuerpo de la carta, noticias personales, saludo final y despedida. Entonces, esto siempre se mantiene a lo largo de todas las cartas. Un tema interesante que descubrí acá en el material que está puesto en el sentido de que normalmente no se comenta mucho en los textos, es respecto de la antigüedad de los textos. Cuándo se fueron encontrando los textos, cuándo la comunidad los tuvo por primera vez, y ahí todo se forma un tema en la historia de la redacción y luego lo que sería la historia de cómo los textos llegan a la iglesia. En uno de los párrafos dice: el manuscrito más antiguo de las cartas paulinas es el P46. Los manuscritos normalmente se escriben con letras mayúsculas o minúsculas, depende de los códigos de donde vienen, y se los subnumera con un número para ubicarlos mejor, ¿no? Dice: este escrito data de alrededor del año 200, un código que probablemente tenía 140 páginas, de las cuales se conservan 86. Su contenido son 10 cartas paulinas en este orden: Romanos, Hebreos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Y continúa, el texto dice: la mayor parte del papiro se encuentra actualmente en Dublín, en la colección Chester Beatty, y 30 páginas en la Universidad de Michigan. Interesante, ¿no? Cómo las cartas van llegando a la Iglesia Universal, porque es un tema que tenemos que tener en cuenta. Fíjense en el tema muy particular, ¿no? ¿Cómo se escribían las cartas? Pablo venía y escribía una carta. Muy bien, pero él no la escribía. Normalmente lo que hacía era dictarle a algún escriba para que la escribiera, la redactara, porque el material era caro. Normalmente para este tipo de cartas se usaba el papiro. Una hoja de papiro en aquella época dicen que equivalía a un día de un salario del obrero. Y se escribía con tinta negra, con una caña o una pluma de ganso que se había cortado y afilado para escribir,
Y la escritura era lenta, porque había que hacerlo con grafías lentamente para no manchar la hoja. No se podía borrar, había que tirarla, empezar de nuevo, el costo era grande. Y Pablo tenía la costumbre de terminar con la última frase o palabra y ahí firmar. Ahora luego venía el otro tema, no solo el costo de la carta, decir, bueno, hemos hecho esta carta, la vamos a enviar, supongan, estamos en Corinto y le vamos a enviar la carta a los romanos, muy bien. Pero hay que ir desde Corinto a Roma. No existe OCA, Correo Argentino, Federal Express, sino que lo que tienen que hacer es, alguien tiene que llevar la carta. Y ese alguien va a tardar días, hay que pagarle el transporte, el alojamiento, va a llegar a Roma, y después todo el costo y el tiempo que tardaban las noticias en llegar, ¿no? Cuando llegaba la carta a Roma, había una copia. Esa copia había que empezar a transcribirla. Por eso algunos dicen que esto está hecho en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan el Evangelio de San Lucas? Cuando Lucas dice, yo también he querido escribir para ti, querido Teófilo. Entonces aparecen dos versiones, como Teófilo, aquel que es el amante de las cosas de Dios, de la sabiduría de Dios, todo aquel que ama las cosas de Dios, o alguien muy particular que tenía un poder económico, digamos, suficiente como para poder hacer copias de ese evangelio. Interesante, pueden ser las dos maneras, ¿no?, de entenderlo. Pero el material era costoso, los tiempos de traslado eran costosos también. Entonces a veces uno no piensa, y después, una vez que estaban circulando, ¿cómo llega a hacerse? Por eso las colecciones de Éfeso, las colecciones de Corinto, cómo se van agrupando las cartas y cómo llegan recién, ¿no?, a entrar con una mayor posibilidad de lectura en el siglo IV de nuestra era, V, ¿no?, más o menos por allí. Entonces acá lo que le está diciendo es esto, el texto, ¿no? 140 páginas que se conservan de aquella época, y otro tema interesante que sigue luego presentando es, varias de las cartas tienen una unidad aparente, ¿no? Se presentan como una sola carta, pero en realidad son una recopilación de fragmentos de cartas. Por ejemplo, dice Corintios, tiene por lo menos 6 fragmentos. Romanos, el capítulo 16, es una esquela independiente de la carta, que estaría dirigida a otra iglesia. Quizás Éfeso. Filipenses contiene 2 o 3 trozos distintos. Tesalonicenses lo componen varios fragmentos. Pero con lo cual quiere decir que la correspondencia, ¿no?, de Pablo fue muy grande, ¿no?, muy fluida, y mandó cartas a veces quizás no tan grandes como podemos pensar en una Romanos completa, las de Tesalonicenses, sino fragmentos más breves que se llevaban. Muchos se han perdido y otros han llegado a mantenerse así, insertando distintos fragmentos y dirigiéndolas a un lugar, a una comunidad determinada. Entonces, esta sería un poco la historia de las cartas, ¿no? Como, claro, al pasado del tiempo, quizás uno dirá no tanto tiempo, pero bueno, es la antigüedad y no se conservaban las cosas como ahora, ni la facilidad de la lectura de hoy y de la escritura del hoy, sino que, bueno, era todo lo arduo, lo difícil, la compilación final, cómo llega a las iglesias, todo un tema interesante. Luego el material tiene la división que habíamos hablado, un poco no tanto en los videos cortos, sino en los presenciales, entre las cartas auténticas y las cartas deuteropaulinas, aquellas que sufrieron como discusión si eran de Pablo o no eran de Pablo. Esto hay mucho material respecto a cuáles son y cuáles no son, y por qué algunas se niegan. Acá ustedes tienen, siguiendo la hoja, yo estoy siguiendo el material que ustedes tienen en mano, termina con las indiscutiblemente auténticas y las de autenticidad discutida. Son siempre discusiones, es, no es, en qué época. Entonces fíjense, en cuanto a las auténticas, ahí tenemos Primera Tesalonicenses, ven que dice proto-paulina, que no han sufrido discusión alguna. La fecha entre el 50 y el 51 y está escrita en Corinto. Luego viene la Primera Corintios, entre el año 53 y 55, que es en Éfeso. Luego viene la carta a los Gálatas, 56 al 56, también en Éfeso.
la carta a los filipenses del año 55, también en la misma ciudad de Éfeso, Segunda Corintios 56-57 en Macedonia, Romanos, que sería del año 58 en Corinto, y luego aparece la carta a Filemón del 61 al 63 en Roma. Estas serían, ustedes tienen la hoja, mírenla, serían las indiscutiblemente auténticas. Las que han sido discutidas, Segunda Tesalonicenses, algunos la ubican entre el 80-90, que está escrita en Corinto, otros Colosenses 50-51, Roma, Efesios, el año 80 o 60-62. Miren acá aparecen las posibilidades. Si la vamos a poner a partir del año 80 o están en el 60-62 en las cautividades de Pablo en Roma. Tuvo 2 cautividades, tuvo una sola. Esos son temas también para ver y no podemos estar muy seguros. Luego aparecen las que no son paulinas, directamente, como Trito Paulinas, sería la primera Timoteo del año 90, están todas escritas en Roma, todas serían del año 90, y primera Timoteo, segunda Timoteo y la carta a Tito, ¿no? Entonces ahí tenemos una especie del cuerpo paulino entre las que son auténticas, las que son discutidas. Dentro de esas discusiones, algunas hoy se siguen discutiendo y hay opiniones distintas, medianamente están todos de acuerdo en esta selección, ¿no?, que acá está entre las indiscutiblemente auténticas y las de autenticidad discutida. La dificultad de los escritos para hacerlo, la costumbre de Pablo como tenía para escribir las cartas, recurrir a alguien, firmar al final, luego buscar a alguien para enviarla a las comunidades, y a partir de ahí cómo esas comunidades fueron haciendo copias, se fueron recibiendo, fueron integrando todo el canon bíblico y que llevó bastantes siglos, porque un tema interesante es que las primeras comunidades durante los primeros siglos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy, acá con el Antiguo y el Nuevo Testamento completo, y podemos leerla en casa, sino las dificultades eran muy grandes, no existían. Por ahí algunos dicen alguna comunidad podía tener un evangelio o alguna carta separada, pero la traducción de los 70 del Antiguo Testamento, eso es lo que hace a las comunidades de diáspora y griegas, pero no estaban todos con un libro así en esta forma como la conocemos hoy nosotros, y podían leerla en su casa tranquilamente. Todo llevó un largo tiempo, un desarrollo paulatino, y que es interesante verlo en esta formación de las comunidades, formación de lo que Pablo fue gestando, ¿no? Porque fue uno de los elegidos por Dios como apóstol enviado, ¿no?, para llevar este evangelio, ir fundando las comunidades y de ahí dar forma, diríamos, externa a toda la iglesia. Entonces siempre ustedes vayan leyendo, creo, Jimena, que no me queda más tiempo, ¿no? Vayan leyendo yo le pregunto a Jimena porque es la dueña del tiempo, vayan leyendo lo que tienen en mano. Después tenían también el tema que no tenemos tiempo de tratarlo, que es el tema de la comunión en las cartas de la primera Tesalonicenses. Ahí también pueden ver el material, ver qué sería el tema, cómo ha llegado el modelo para todos, ¿no? Esta carta, ¿no?, de Tesalonicenses, y con los temas que está tratando, que son siempre temas claves, que yo hoy quería, pero lo voy a hacer les aviso, ¿no?, como un poco publicidad para el presencial. Los temas que Pablo desarrolla fundamentalmente en su teología están tratados en el Catecismo de la Iglesia, en las partes centrales de la parte de Cristo y la parte de los sacramentos. Así que hoy vamos a tratar esos temas, cómo nombraba Pablo al Señor, ¿no?, los títulos que usaba, el tema de la resurrección, el tema de la muerte de Jesús por todos nosotros, por nuestros pecados, toda esa teología que fue, digamos, como formando, ¿no?, el primer estrato dogmático y de la fe que nosotros hoy profesamos. Así que hoy yo les recomiendo también, siempre tengan en cuenta, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante porque cuando nosotros nos ponemos a leer un texto bíblico y vamos haciendo una interpretación personal, el problema es que esa interpretación va a ser subjetiva, va a ser mía.
¿Lo puedo hacer? Sí, vale, es necesario que lo haga, pero también la importancia está en que yo vaya a constatar si lo que yo opino, si lo que yo digo es el sentir con la iglesia, ¿no? Porque puede ser que a mí me diga algo y que no es eso lo que la iglesia dice. Entonces no es que estoy cerrado en el pensar con un pensamiento así de una bajada dogmática que no me deja pensar, sino que aquello que yo he pensado, estoy sintiendo, y creo que esto es el sentido del texto final, digamos, el mundo del texto, hay que ver si es lo que la iglesia opina. Por eso siempre, como les digo a mis alumnos, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero no puede faltar la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Porque cuando opino algo, digo algo, bueno, voy a ver si en el catecismo, que sería el compendio, ¿no?, de toda la doctrina, toda la enseñanza, ahí está. Luego hay temas discutibles, hay temas para desarrollar, por supuesto. Eso forma parte del hermoso pensamiento y la facultad que el Señor nos dio en la inteligencia a todos nosotros. Así que, pueblo santo, pueblo adquirido, pueblo de Dios, lean, estudien, compren, no pueden no tener el catecismo. Hay una recomendación, un tango viejo que decía: mangué amigos, vi usureros y me quedé un mes sin fumar. Compren el catecismo, tengan la Biblia y vayan con tiempo, sentados, pensando, escribiendo, reflexionando. Bueno, se acabó el tiempo. Los espero al próximo encuentro y como siempre que el Señor nos bendiga a todos.